Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 19 años, y este nombre, que mucha gente consideraba excesivamente simbólico, siempre fue un peso para mí. Nací y crecí en un barrio estrecho de Guadalajara, de esos donde las casas se mezclan con pequeños comercios, perros sueltos en la calle y vecinos que te gritan buenos días desde la ventana. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años, y desde entonces quien me crió fue mi abuela, doña Carmen, una mujer de manos callosas, humor afilado y corazón hecho de resistencia. En esa época trabajaba 12 horas al día como asistente en una farmacia, con una bata que ya tenía más remiendos que tela, pero que llevaba con orgullo. Soñaba con estudiar medicina, pero el camino parecía tan lejano como Marte. Aún así, cada turno, cada noche mal dormida, guardaban ese propósito en lo más profundo de mi alma. Aquel día comenzó como cualquiera otro, el despertador sonando antes de que amaneciera, el café de mi abuela colándose en un paño de tela, y yo corriendo a la farmacia antes de las 7. Cobré mi salario en el descanso del almuerzo y fui directo al banco a sacar una parte, esa parte ya comprometida con los medicamentos de mi abuela, arroz, frijoles y la cuenta de la luz. El Banco Nacional, en el centro, siempre estaba abarrotado. Yo estaba en la fila, ansiosa, contándome las monedas en la cabeza, cuando un hombre de traje gris cayó de rodillas frente a mí. Pensé que se había tropezado, hasta que lo vi desplomarse como si su cuerpo se hubiera apagado. Todo ocurrió muy rápido, pero nunca olvidaré el tono gris azulado de su piel. Un segundo antes era un ejecutivo más, al siguiente era un ser humano entre la vida y la muerte. Por instinto, y quizás algo de costumbre farmacéutica, me arrodillé allí mismo. Empujé mi bolso hacia adelante y pedí paso a gritos. La gente alrededor quedó paralizada. Unos comenzaron a grabar con el celular. Otros retrocedieron. Vi el sudor en su frente, su mirada perdida, la mano apretándose contra el pecho. Reconocí de inmediato un infarto. Saqué de mi bolsa un estuche azul, donde siempre llevo algún medicamento para emergencias, y gracias a Dios tenía una cápsula sublingual de nitroglicerina. Trabajar en farmacia es saber que todos tienen una abuela con presión alta y un nieto que se niega a ir al médico. Coloqué la pastilla bajo su lengua y sostuve su cabeza con una mano, mientras le repetía: «Señor, manténgase firme, la ambulancia está en camino», aunque yo ni sabía si ya habían llamado. No recuerdo cuánto tiempo pasó, quizá 3 minutos, quizá 10. La ambulancia llegó con su sirena estridente, que normalmente me provoca dolor de cabeza, pero ese día sonó como música. Los paramédicos me preguntaron qué había hecho, y yo se lo expliqué. Uno de ellos me miró con mezcla de asombro y respeto. «Le salvaste la vida, muchacha». Allí me quedé, sentada en el suelo frío del banco, temblando, con las manos manchadas del asfalto que entró por las puertas abiertas. Cuando colocaron al hombre en la camilla, alcé la vista y vi su rostro con atención por primera vez. Parecía de 60 y tantos años, cabello prolijo, traje caro, pero completamente vulnerable. No tenía idea de quién era. Para mí era solamente alguien que necesitaba ayuda, y eso era lo único que importaba. Regresé a casa ese día con la ropa arrugada, las rodillas raspadas y la cabeza dando vueltas. No le conté nada a mi abuela, solo le dije que el banco estaba lleno y por eso tardé. Ella ya tenía demasiadas preocupaciones como para añadirle otra. Me fui a dormir con un peso extraño en el pecho. No era miedo ni arrepentimiento, era una inquietud que no sabía explicar, como si hubiera hecho algo muy grande, pero en un mundo donde lo grande de la gente pequeña no importa. Al día siguiente la farmacia abrió con normalidad y la vida parecía querer continuar como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo yo sabía que ese hombre no saldría fácilmente de mi cabeza, y no tenía idea de que yo tampoco saldría de la suya. 2 días después, una mujer de traje beige apareció en la farmacia.
Entró con una postura tan firme que hasta la puerta pareció erguirse. Se presentó como asistente personal del señor Aurelio Mendoza y dijo que él quería agradecerme en persona. En ese momento me quedé paralizada. No sabía quién era ese tal Aurelio. Su nombre me sonaba lejano, hasta que ella añadió: «Es el caballero al que usted socorrió en el Banco Nacional». Un escalofrío me recorrió. No tenía idea de quién era, pero por el tono de la mujer supe que no era alguien común. Agradecí, pero dije que no era necesario. Ella insistió. Era un deseo expreso del Señor. Al final dejé mi número y pedí tiempo. No sabía cómo manejar aquello. Y, si voy a ser honesta, tenía miedo de lo que vendría después. 2 días más tarde recibí una llamada de número oculto. Una voz grave y pausada me agradeció. Era él. Dijo que estaba en casa, recuperándose, y que solo estaba vivo gracias a mí. Me quedé muda. Me preguntó si podía verme, pues deseaba agradecerme con calma, cara a cara. Quedamos en un café pequeño cerca del hospital municipal, en un horario en que sabía que la farmacia estaría tranquila. Llegué con el pulso acelerado y la mente llena de preguntas. Cuando él entró, con un abrigo ancho y apoyado en un hombre más joven, su hijo Sebastián, me enteré luego, sentí una sensación nueva, la responsabilidad de una vida que no era mía, y la gratitud de ellos pesaba tanto que quise salir corriendo. Aurelio me miró como si fuera un milagro, y eso me incomodó. Yo solo había hecho lo que cualquier persona mínimamente preparada habría hecho, pero en su mundo aparentemente nadie actuaba sin recibir algo a cambio. Me ofrecieron café, me preguntaron por mi vida y conté lo básico: que vivía con mi abuela, que trabajaba desde los 15 y que quería ser médica pero no tenía recursos para la universidad. Sebastián me escuchaba con la mirada fija, con una atención desconcertante. Al despedirnos, Aurelio tomó mi mano, arrugada pero fuerte, y dijo: «Me diste una segunda oportunidad, ahora es mi turno». Me reí sin darme cuenta de lo literal que resultaría su promesa. A la semana siguiente, Sebastián regresó a la farmacia con una carpeta negra y una sonrisa tímida. Me citó en la acera, entre una tienda de pinturas y un perro durmiendo al sol. Dijo que él y su padre querían concederme una beca completa para estudiar medicina en cualquier universidad privada del país que yo eligiera. Es retribución, Esperanza, pero también inversión. Creemos en ti. Juro que mi corazón latió tan fuerte que sentí que me desmayaría. Pero no por emoción, por miedo. Un miedo antiguo, el que se aprende al nacer pobre. El temor de que lo bueno sea demasiado bueno para ser cierto. Volví a casa con la cabeza doliendo. Se lo conté a mi abuela, quien me miró con orgullo y preocupación. «Te lo mereces, hija, pero cuidado. Ningún regalo viene sin ataduras». Eso me hizo reflexionar. Supe que tenía que indagar qué había tras la oferta. Llamé a Sebastián y pedí otra reunión. Nos vimos en el mismo café. Él fue al grano. Planeaban reabrir una fundación filantrópica que había cerrado años atrás por falta de rumbo. Querían usar mi historia como símbolo. Serías la cara de la nueva etapa de la fundación. Tu trayectoria inspira esperanza. Me congelé. No quería ser escaparate, ni pieza de marketing, ni póster motivacional de un rico arrepentido. Quería estudiar, sí, pero siendo simplemente yo. Pasé la noche en vela en la hamaca de la sala, oyendo a mi abuela toser y los perros ladrar lejos. Pensé en lo que esa ayuda significaría: un título, un futuro, estabilidad, pero también en el precio emocional que podría implicar. No quería que construyeran mi historia con sus palabras, borrando mis tropiezos y mi verdad. Al amanecer fui a la mansión de Aurelio. Más ventanas que gente había en esa casa, y el suelo brillaba más que toda la farmacia junta. Lo encontré en el jardín, leyendo con una manta sobre las piernas y un gato gordo durmiendo a su lado. Me senté frente a él y fui franca.
Acepto la beca, pero no quiero ser símbolo de nada. No quiero que usen mi rostro para abrir puertas que cerraron hace años. Me miró en silencio y luego dijo, justo por eso eres la persona indicada. Tras aquella conversación, todo empezó a alinearse de forma extraña, como si la vida hubiera cambiado de marcha sin avisarme. Aurelio respetó mi decisión. Tendría la beca sin fotos, sin videos, sin titulares. Reabrirían la fundación conmigo como estudiante, no como fachada. Sebastián me ayudó con la inscripción en la universidad y de pronto estaba matriculada en medicina en una institución que solo conocía por Google. En mi primer día de clases, mi bata nueva se sintió como una armadura y mi gafete una medalla de honor, pero por dentro me sentía una impostora, temiendo que en cualquier momento me dijeran que todo fue un error. Sebastián empezó a aparecer con más frecuencia. Me recogía tras las clases y llevaba medicinas para mi abuela, cuando no alcanzaba a ir a la farmacia. Al principio pensé que era parte de su misión, pero pronto entendí que había algo más. Era distinto a cualquier chico que yo conociera. Hablaba bajo, escuchaba de verdad. Tenía una calma que hacía olvidar la prisa del mundo. Un día llegó con una caja de lápices de colores y un cuaderno de dibujo. Dicen que medicina exige mucha cabeza, pero a veces el corazón necesita respirar. Fue una tontería, pero me hizo llorar, como destapar algo antiguo en mi interior. No hablamos de amor, pero desde entonces empecé a esperar sus pasos en la escalera. Mientras tanto, Aurelio también cambiaba. Visitaba comunidades con el equipo de la fundación, reinstalaba clínicas móviles y readmitía a profesionales despedidos cuando el proyecto original fracasó. Una vez me invitó a acompañarlo a entregar equipo en un hospital de barrio. Fui casi por cortesía, pero al ver a los niños recibir termómetros nuevos como si fueran juguetes, algo en mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Él dijo con la mirada baja, me salvó una joven con nitroglicerina en su bolsa. Ahora quiero retribuir con algo que perdure más que mi propia vida. Comprendí que no solo pretendía saldar una deuda, sino dejar un legado. Y a nuestra manera torcida, éramos dos sobrevivientes intentando sanar lo que todavía dolía. Pese a este nuevo mundo, seguía lidiando con dudas invisibles. A veces me miraba al espejo del baño de la facultad y me preguntaba, ¿es real? ¿Merezco en todo esto? Difícil de explicar a quien nunca vivió, al filo de la supervivencia, lo que es sentir culpa por estar bien. Mientras mis compañeros se quejaban de los exámenes, yo pensaba en mi abuela sola en casa, con su presión alta y su soledad. Algunas noches la encontraba dormida, radio encendido y un cuaderno de recetas sobre sus rodillas. Decía que todo estaba bien, pero en sus ojos veía el esfuerzo por no preocuparme. Por eso, a pesar de la beca, seguí trabajando medio tiempo en la farmacia. No por obligación, sino para no perder un fragmento de la esperanza anterior, aquella que sabe que nada es gratis. Por su parte, Sebastián fue haciéndose más presente, pero sin asfixiarme, simplemente eligiendo estar conmigo. Me mostró sus inseguridades, las heridas de ser hijo del hombre que lo compra todo. Un día me dijo, mi padre aprendió a construir hospitales, pero fuiste tú quien me enseñó lo que significa cuidar. Nos quedamos en silencio en un banco, comiendo churros y viendo a niños jugar con un balón desinflado. Nunca imaginé enamorarme de alguien como él y dolió cuando el miedo apareció. Sí, el miedo. Cuanto más iba bien todo, más esperaba el derrumbe. Empecé a evitar la cercanía, fingir siempre ocupación. Temía depender, apegarme, construir en terreno inestable. Un día le dije a Sebastián que tal vez debiéramos tomarnos un tiempo. Él no protestó, solo pidió, no me bloquees, déjame un rinconcito en tu vida. Eso me quebró en silencio. Volví a casa, me abracé a mi abuela y lloré como niña en su regazo. Y fue ella quien, con voz suave, dijo, no solo el amor hiere, hija,
A veces duele más su ausencia. Tras aquella noche, empecé a prestarme atención. Comprendí que cargaba culpa por vivir cosas buenas, como si la pobreza me impidiera ser feliz. Empecé terapia en la universidad, en secreto. Al principio solo lloraba. No sabía poner en palabras el nudo que crecía en mi pecho cada vez que algo salía bien. Pero poco a poco supe esto. Intentaba encajar en un mundo nuevo sin soltar el viejo. Y estaba bien. Podía ser hija de doña Carmen, nieta de costurera, exasistente de farmacia, y aún así ser médica, amada y respetada. No tenía que transformarme en otra persona para alcanzar mi sueño. Unas semanas después, volví a hablar con Sebastián. Mandé un mensaje simple: si aún hay un rinconcito, regreso. Él me envió un audio riendo. El rinconcito nunca se fue. Quedamos en el mismo café de siempre. Me miró como si nunca me hubiese ido, sin exigir ni presionar. Solo quería estar cerca. Y esta vez yo también lo deseaba. Sin miedo, sin excusas. Aurelio me recibió con sonrisa y me contó que creó un nuevo programa en la fundación. Becas para jóvenes cuidadores. Gente como yo que cuida a su familia, trabaja y estudia. Me preguntó si quería ayudar a elegir a los primeros beneficiados. Dije que sí. Fue un sí para él y sobre todo para mí misma. La confirmación de que estaba lista para ocupar mi lugar. Al finalizar el primer año de la carrera, aprobé con honores todas las materias. Mi abuela me abrazó en la ceremonia del ciclo básico y susurró: ahora ya puedo descansar. A la semana, ella ingresó al hospital con una infección pulmonar complicada. Fueron días duros, con doble turno y el corazón oprimido, pero ya no estaba sola. Sebastián me llevaba comida, Aurelio cubría mis labores en la farmacia y hasta los vecinos trajeron medicinas. Doña Carmen salió del hospital más débil, pero viva. Comprendí que no hay que cargar el mundo sin ayuda. Aceptar apoyo también es fortaleza. Seguí siendo esperanza, pero una versión que sabe pedir refugio cuando el peso aprieta. Meses después, me invitaron a dar un breve discurso en un evento de la fundación. Nada grandioso, solo un encuentro con jóvenes becarios y donantes. Estuve nerviosa, como defendiendo una tesis. Al subir al escenario improvisado, vi rostros parecidos al mío un año atrás. Cansados, esperanzados, inseguros, pero con una chispa viva en la mirada. Hablé como quien conversa con amigos. Conté mi historia tal cual fue, sin adornos, sin ocultar el dolor, la rabia y la confusión. Al final dije: no necesitan ser perfectos, solo continuar. A veces, el simple hecho de no rendirse es un acto revolucionario. Al bajar, Aurelio me abrazó con los ojos vidriosos. No hizo falta más. Sabía que esas palabras también eran para él. De regreso a casa, me senté en la hamaca con mi abuela, como en los viejos tiempos. Ella apretó mi mano, ahora más huesuda, y dijo: «¿Sabes que todo cambió, verdad?» Y respondí: «Lo sé, pero tú sigues siendo mi puerto». Ella rió y en ese sonido sentí que todo estaba en su lugar. Mi lugar ya no era solo detrás del mostrador de la farmacia ni entre los apuntes de medicina. Era en cualquier sitio donde pudiera ser útil y entera, sin tener que esconderme. Por primera vez me sentí vista, no como un ejemplo de superación para inspirar a otros, sino como alguien que ganó por dentro, que aceptó ayuda, aprendió a amar y a confiar, que entendió que la dignidad no se pierde al recibir cuidado. Al contrario, a veces ahí es donde nace, aún despierto, a veces con esa imagen en la cabeza, el banco lleno, el hombre cayendo al suelo, mi mano temblorosa abriendo la bolsa. Un instante de duda y todo habría sido distinto. Qué loco pensar que un simple acto de socorro, para mí instintivo, fue el punto de inflexión de tantas vidas. La de Aurelio, que volvió a dar de verdad. La de Sebastián, que encontró un propósito más allá de los números. Y la mía, que halló coraje en lugares que ni sabía que existían.
Si me preguntan si haría algo diferente, respondo que no, porque aquel día, sin querer, descubrí quién soy. Y más aún, comprendí que no se trata solo de lo que hacemos por los demás, sino de lo que ellos despiertan en nosotros cuando menos lo esperamos.